Dios bendiga, hermanos, buenas noches. Me estaba recordando que, pues gracias a Dios, el domingo estuve en Zipacate en la noche, el viernes también, y me llamó la atención porque así estaba sentado, pero al nivel que están todos, porque, o sea, porque este atril está más alto, pero fue bien hermoso poder tener 2 noches de exposición, de discipulado, y creo que eso es bien importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discipulado? Pues la Biblia dice que todos nosotros empezamos oyendo, como oyentes. Gracias a Dios por los oyentes, amén. Así que si hay alguien que hoy va a ver la transmisión y es un oyente por primera vez, pero todavía no ha creído esa palabra que ha oído, lo bendecimos en el nombre de Jesús, un oyente. Pero para que el oyente, o sea, obviamente el Señor que hace que esa palabra que se oye se pueda creer, entonces activa o nos da una medida de fe para que el oyente se evolucione a creer, a ser un creyente, ¿verdad? Eso es bien importante porque el Señor dice que ninguna palabra que sale de su boca volverá a Él vacía, es decir, sin fruto. Pero para que el creyente sea un discípulo, tiene que ser discipulado. Eso es interesante. Por ejemplo, ¿se recuerda usted a aquel pasaje del libro de Hechos, donde estaba aquel eunuco etíope que venía leyendo el libro del profeta Isaías? Entonces Felipe fue y lo empezó a discipular y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me va a explicar? ¿Cómo lo voy a entender? Y le hace una pregunta: ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿Está hablando de él o está hablando de otra persona? Pues él estaba leyendo ya, o sea, no era una persona que, mire, tal vez no era creyente, tal vez ni siquiera oyente, pero se le dio por tener acceso a tener el libro del profeta Isaías y empezó a leerlo. Y él no entendía y dijo: ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿Lo está hablando de él o lo está hablando de otra persona? Y entonces Felipe le empezó a explicar, ¿verdad? Todo lo que la profecía mesiánica, es decir, lo que se dijo del Mesías a través de Isaías. Entonces, y cuando llegaron a un lugar donde había agua, fíjese, curioso, Felipe le dijo al eunuco: te tienes que bautizar. No, no le dijo. Felipe no le dijo: te tienes que bautizar. ¿Sabe qué dijo? El mismo eunuco le dijo: Felipe, ahí hay agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe: si crees, bien puedes bautizarte. Pues si creo, le dijo, que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó. Entonces dice que descendieron del carruaje los dos, el carro, y le bautizó. Y el eunuco continuó su camino gozoso, y Felipe fue trasladado y ya no lo vio más. Eso fue un discipulado, diría yo, un primer discipulado que necesita toda persona. Entonces yo creo que esto, por ejemplo, para mí es sumamente importante y sobre todo una necesidad o indispensable para los creyentes que están dando sus primeros pasos en la fe. Es decir, tienen un mes, 6 meses, un año, o que en un momento determinado tienen años de ser creyentes, años. Pero más o menos es esto. Es como que hacia usted, para aprender a leer, lo hubieran pasado de una vez a sexto, y ahí empiezan todo multiplicaciones. ¿Y qué dice esto? Todavía, mire, gracias a Dios no nos pusieron así, o algunos de ustedes lo pusieron así de una vez, así donde todos ya sabían. Porque si no, todavía estuviera aprendiendo ¿y cuál es la O, pues? ¿O cuál es? Porque lo pusieron a su nivel. Entonces el asunto que muchos llegamos a las iglesias y no somos discipulados, una por tradición, una por religiosidad, una porque no es la costumbre, pero es la base bíblica, ¿verdad? Entonces puede ser que una persona: no, dice, ya leí 5 veces la Biblia de pe a pa, de adelante para atrás, de atrás para adelante, pero igual no es discípulo todavía, porque no tiene el perfil de un discípulo.
Entonces para mí, por lo menos para nosotros hermanos, de los hermanos que sirven con nosotros en la iglesia, en las distintas áreas, no solamente se trata de que se pongan a servir, gracias a Dios por el que está sirviendo, pero necesita, mire, eso es más o menos como los bebitos. Ellos están recién nacidos, ¿qué necesitan? La leche materna que los va a hacer crecer. Y dice el apóstol Pedro en su epístola del capítulo 2, creo que es, no sé si es primera de Pedro capítulo 2 o segunda, pero ahí está, cualquiera de las dos epístolas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. ¿Para qué? A ver, ¿lo tiene por ahí? Para que por esa leche crezcan para salvación. O sea que para la salvación hay que crecer espiritualmente. Entonces el problema de la gente que llega a la iglesia y no es discipulada es que no crece y al final termina descuidando su salvación. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si llegamos a descuidar una salvación tan grande? Entonces a la persona que está empezando a oír y ya creyó, hay que discipularla, porque si no, no va a crecer para salvación y va a descuidar o va a tener en poco su salvación y va a ser agente que en un momento determinado va a menguar o va a entregar su salvación. Es decir, podría terminar apostatando su fe. ¿Verdad? Entonces, 1 de Pedro o 2 de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 2, ¿verdad? El 1 dice desechando. Muy bien, entonces por eso la importancia. Y hoy voy a iniciar un tema que es vital para, de alguna manera, para los hermanos que me van a ayudar, me están ayudando y me van a seguir ayudando en la expansión de la obra. Ahorita que el Señor nos permitió iniciar en el Atlántico, ¿verdad? Ya está hermano Julio allá, hermanos que están el día de mañana, hay culto allá. Ayer fue discipulado, oración y discipulado como acá, igual en Zipacate, igual donde el Señor nos lo permite. Eso es vital, hermano, no puede faltar. Y hoy vamos a iniciar en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 11. Mire, 4:11. Amén. Pedimos al Señor que Él nos dé esta palabra en el nombre de Jesús y que nos dé revelación para entenderla en el nombre de Jesús y que haga germinar esta palabra en nosotros como una semilla que permite que haya fruto en el nombre poderoso de Jesús. Que se despierte en nosotros, que Él despierte su buena palabra en el nombre poderoso de Jesús, que despierte nuestro apetito espiritual para tener hambre y sed de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Note esto, no dice a uno, sino a unos. ¿Eso qué significa? Que está hablando en plural. O sea, van a haber apóstoles, van a haber profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, pero mire qué glorioso, no dice a otros pastores y no dice a otros maestros, lo que lleva implícito que el pastor o el llamado a ser pastor tuvo que haber desarrollado antes, muy probablemente, el ministerio de la enseñanza, ¿verdad? O sea que alguien puede ser, si no, en lugar de ser pastor, puede ser un impostor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque voy a tener un llamado, pero obviamente la enseñanza implica algo. ¿Qué implica la enseñanza? Aprendizaje, que significa que el que quiere llegar a desarrollar o dar una enseñanza, pues tiene que estudiar, tiene que aprender para luego poder dar de gracia lo que por gracia ha recibido. Entonces de ahí que ahora note bien que en muchos casos de los predicadores pues se da más la predicación. En las iglesias se da más la predicación. La predicación es más emotiva. Y a su nombre, gloria, ¿quién vive? Cristo.
¿Y cómo estuvo el culto, hermano? Bendecidísima. ¿Qué fue pues mire, gloria a Dios. Yo me pasé dando gloria a Dios. ¿Y de qué predicó el hermano? Saber, fíjese, pero el maestro estuvo bueno. La verdad que estuvo bueno, se lo recomiendo. ¿Qué aprendió? Nada. Sí, porque el que oye una predicación, a veces el predicador tal vez va a pasar gritando, se emociona uno y el pueblo también. Entonces, por eso, incluso la costumbre de solo oír predicas puede llevar a alguien que cuando se trata de dar una enseñanza, obviamente necesitamos que el Señor despierte nuestras neuronas, abra nuestra mente y que podamos aprender. Pero el aprendizaje demanda concentrarse, demanda poner atención, demanda preguntar si hay algo que uno no entendió. Pero cultural o religiosamente en las iglesias, pues nadie o nosotros decimos, ni preguntamos, hermano, ¿alguna duda? Y todos se quedan callados y uno dice, ¿será que se lo aprendieron todo o no se les quedó nada? Entonces cualquier cosa puede pasar, pero lo que quiero que vayamos y retomemos o vayamos al principio de la iglesia es que inició con un discipulado. Jesús enseñaba, discipulaba. Primero, para poder enviar a los 12 apóstoles, primero fueron sus discípulos. Tuvieron que aprender para que ellos pudiesen enseñar y llevar la palabra a las multitudes, para que se diera el avivamiento de la iglesia del principio. Tuvo que haber discipulado. De ahí que es vital, por ejemplo, que uno en un momento determinado, pues mire, discipula incluso a una persona. Y no sabe usted si a esa persona que está discipulando es un futuro pastor, un futuro maestro, un futuro evangelista o apóstol o profeta. Entonces esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? O sea que no solo a veces el pueblo no solo le huye a la oración, sino le huye al aprendizaje o a la enseñanza. Y por eso es que no crecen espiritualmente, es decir, se vuelven decanos en el evangelio. Así le dije yo a uno que estaba en la universidad, ya vas a ser decano, le digo, ¿pero por qué? No porque ya te graduaste no, sino porque vas como 10 años y no terminas la carrera. Entonces, eso es bien delicado. Entonces, no se vuelva decano usted en el evangelio, ¿verdad? Como 10 años tengo ya. Y pues está como que hubiese aprendido o empezando, porque ¿sabe cómo es eso? Es como aquel que aprende tal vez un idioma, llamémosle inglés, y se sabe un montón de palabras y de todo. Ya leyó aquí, así gente sabe de Génesis, sabe de Apocalipsis un poquito, sabe de otra cosa, pero es aquel que no puede unir una frase o una oración y no puede sostener una conversación. Así puede haber mucho pueblo. Entonces, de ahí la necesidad de la enseñanza, aprendizaje. Ok, ¿para qué son entonces los 5 ministerios? El versículo 12, el contexto lo explica. La tarea de ellos, ¿de quiénes ellos? La tarea de los ministros primarios, de los 5 ministerios. O sea, incluyendo el pastor, digamos así, parafraseemos, la tarea pastoral, la tarea del pastor, que es equipar. Es equipar ¿a quiénes? Al pueblo santo de Dios. Ay, por eso no vienen los hermanos hoy, porque no son santos. Es que llamados a ser santos. Otra palabra dice perfeccionar a los santos. Quiere decir, ahora, ¿qué pasa si no hay una tarea de equipar? No hay obra del ministerio, o en este caso dice para la obra de ¿qué? Del servicio. Por eso la gente a veces desestima servir al Señor o deja tirado el servicio. ¿Por qué razón? Porque, o sea, realmente es como un soldado que le dan un arma, pues no sabe de que la tiene que usar, la tira y pelea. Mejor a puño limpio, dice. O mejor dice, tal vez, o se da con la misma escopeta, ¿verdad? Porque no se equipó. Entonces dice, la tarea de ellos, o sea, de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es equipar para la obra del servicio que edifica al cuerpo de Cristo.
¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Toda la iglesia. Todos los que han venido y los que no han venido, los que van a seguir viniendo, ellos necesitan ser edificados. Alguien viene a la iglesia, si viene uno solo, viene para ser edificado. Esa palabra edificar es como restaurar, es de alguna manera, mire, todos venimos de alguna manera de haber sido, de estar siendo destruidos por el enemigo en nuestra alma, en nuestras emociones, en algún área de nuestra vida, en lo espiritual. Y entonces la tarea nuestra dentro de la iglesia es edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es decir, que no está edificado. Podemos ver una iglesia llena y a veces la vemos llena y a veces la vemos vacía. ¿Y dónde radica eso? Que mucha gente de la que viene a la iglesia no está edificada o no se está edificando. Por muchas causas, una, o no se deja edificar, otra, o no hay quien edifique. Entonces de ahí la necesidad de que los santos que son preparados para la obra del servicio u obra del ministerio sean equipados para poder edificar el cuerpo de Cristo. Voy a poner otra versión acá. La Biblia Jerusalén 2001, siempre la misma cita, Efesios 4:12. La 11 ya vimos, están los 5 ministerios, el 4:11. La 2:12, miren lo que dice. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para la adecuada organización de los santos. O sea que eso es una de las cosas. O sea que los santos pueden estar sirviendo o trabajando, pero desorganizadamente. Entonces los 5 ministerios tienen como fin traer una adecuada organización. O sea que la adecuada organización va acorde al ministerio que hay que desarrollar. Entonces en la iglesia tiene que haber organización, tenemos que estar organizados. Una organización que no se atente contra el organismo viviente, que es en sí la vida de la iglesia como tal. Dice, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio. O sea, todos, eso es una de las cosas, hermano. La gente a veces se queda mucho en el nivel de oyente porque no saben que tienen un llamado a una función dentro del ministerio. Mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, hay funciones en el ministerio. Los que discipulan, los que animan, los que profetizan, porque edifican, ¿verdad? El que tiene el don de la enseñanza, los dones son para edificar la iglesia. Entonces el que empieza a aprender o se deja discipular, entonces él empieza a edificar la iglesia. Uno lo más que puede llegar a hacer, ojo con lo que le voy a decir, de ahí puede usted ver tal vez los hermosos templos edificados físicamente, que tal vez los edificó una sola persona. Yo he oído de testimonios de que uno solo en el interior ha hecho un templo, tiene sus milloncitos ahí guardados y se va a ofrendar 1 millón para comprar el terreno, hago el templo y todo, ponen las sillas, pero porque se le da a veces más importancia al templo físico que al templo místico, que es la iglesia como tal. Tal vez alguien por no tener, digamos, yo como quisiera edificar la iglesia, comprar, dar no sé qué y todo eso, y está bien que podamos poner ornamento, que podamos tener las mejores en pantallas, sencillas, lo que sea, pero todos en lo espiritual tenemos la capacidad de prepararnos para edificar la iglesia. Versículo 12. Siempre Biblia, lenguaje sencillo, para que todos los que formamos la iglesia, mire, y que eso es una de las cosas. Por eso en el discipulado necesitamos estar acá todos los que formamos la iglesia. Porque hermanos, o sea, unos se forman y otros se deforman. Porque cuando uno, mire, eso es más o menos, no sé si alguna vez a usted le hicieron examen en el colegio o la escuela. Y llegó el día y cabal vinieron las preguntas de los días que usted no llegó a estudiar. Eso, todas me las sabía.
menos. Y las que yo me sabía no las preguntó el profesor. Y el día que yo falté, todas las preguntó. De ahí sacó el examen. ¿Y qué pasó? Perdió. ¿Por qué? Porque no estaba al día. Entonces note esto. Dice, para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados. ¿Para qué? Para servir y dar instrucciones a los creyentes. Mire, solo quisiera ver si tenemos algunas versiones ahí diferentes. ¿Qué versión tienen ustedes ahí? ¿Ustedes ahí? ¿Cuál? Bueno, ¿qué dice la Reina Valera 60? Mire cómo dice esta: para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Mire, hermano, ¿a qué creyentes? No, es que si ustedes se están discipulando, la preparación es, o sea que va a haber gente en la iglesia que es creyente, pero que no ha sido discipulada. A veces, hermano, el que tiene más antigüedad en la iglesia es el que quiere dar las instrucciones, pero no necesariamente a veces ha sido aprendido algo. O sea, la antigüedad no es la que dice aquí, yo le voy a dar las instrucciones pero a veces cuenta las reglas de la iglesia. Porque a veces la gente se llega a aprender más las reglas de la iglesia que la doctrina. Porque es más fácil aprender reglas. ¿Y qué reglas hay aquí? Pues, aquí día se usa tal corbata, otro día se usa tal día, otro día tenemos otra cosa, reglas. Pero eso, y está bien que hayan reglas, pero a veces hay más importancia en las reglas que en la doctrina. Entonces dice, todos los que estemos siendo capacitados para servir y dar instrucciones, ¿a quién? A los creyentes. O sea, va a venir gente que tiene un llamado de Dios muy poderoso. Va a venir gente que usted va a decir, hermano, yo predico, mire, yo oro por los enfermos y si usted va a decir, este tiene un potencial, este ha de ser un misionero, este ha de ser un evangelista. ¿Y qué hay que hacer? Darle instrucciones. ¿Qué instrucciones? Bíblicas. Instrucciones de sus primeros pasos. Instrucciones doctrinales. Pero a veces solo le damos instrucciones. Usted siéntese aquí, hermano. Usted siéntese aquí. ¿Y qué tengo que hacer aquí en la iglesia? Pues básicamente es venir a sentarse, ¿eh? Siempre. Todo, de veras. Ay, no, hermano, ya pienso yo que me pase unos 10 años sentado, ¿eh? No, instrucciones. Usted debe identificar en Cristo qué parte del cuerpo de Cristo es llamado a ser. Unos son llamados, el apóstol Pablo lo explica como un cuerpo humano. Él dice, no todos son ojos, no todos son oídos, no todos son pies o brazos. La cabeza no le puede decir a los pies, no lo necesito. Los ojos no le pueden decir a la mano, no lo necesito. Empieza a identificar. Entonces uno, de acuerdo a la vocación, a los dones que Dios le dio, tiene un llamado. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Es poder ubicar a cada creyente según la capacidad o el llamado que Dios le ha dado. ¿Sí? Capacitar a los santos, dice, ¿no? Perfeccionar, o sea que son santos pero imperfectos, necesitan ser perfeccionados. ¿Y quiénes perfeccionan? Los 5 ministerios. ¿Sí? Entonces el tema es la obra del ministerio. Entonces la palabra ministerio es diaconía, y diaconía significa servicio. Diaconía significa figurativamente ayuda. Eso es bien importante, hermano. ¿Ha oído usted que dicen mucho ayuda al que no estorba? Es que si uno no se equipa, fíjese, hermano, que no va a ayudar. Entonces uno dentro de la iglesia encuentra personas, o muchas personas, o algunas, que quieren desarrollar, ser ayuda, pero no por ayudar, sino a veces por posición. Hermanos, como dijo un hermano, ay, pastor, yo como quiero servir en esta iglesia, pues. La verdad que aunque sea de copastor quisiera que me diera, fíjese.
aunque sea, ¿va? Si no se puede de otra cosa. Entonces, esta palabra también, ¿qué hacer? Servicio, ministerio, ministración, distribución. Mire, que viene de la palabra diáconos. Diáconos es ayudante, mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos. Dice diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. De ahí que de alguna manera, fíjese usted, que dentro de los 18 dones está el don de servir. O sea que, por ejemplo, si uno necesita ayuda dentro de la iglesia, se necesita el don de servir. Hay gente que tiene esa capacidad, ese don precioso, y eso lo necesitamos todos. ¿Por qué? Porque el que no, ¿cómo dijo alguien? El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿va? También. Primera Corintios capítulo 14 versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pregunto, ¿qué edifica la iglesia? ¿Qué edifica la iglesia? Los dones espirituales. ¿Y quiénes entonces edifican la iglesia? Los que tienen o anhelan dones espirituales. Eso es bien importante. O sea, hermano, entonces como a veces es uno de los, como me dijo un hermano una vez, ay, hoy va a estar bien difícil el culto, me dijo, no llegó la hermana que profetiza. Me dijo, ay, qué tristeza, dije yo, porque solo la profecía edifica la iglesia. Una iglesia no edificada, mire pues, usted ha llegado a una casa que no está edificada. Levantan las paredes por acá y la dejan a medio andar, se queda una columna de hierro ahí, al pasado los años toda oxidada, como no tiene techo, ahí tira la basura la gente, y usted mira una casa que no está terminada. Pero una casa que está edificada, qué bonita, ¿va? Ah, qué chulo, bien edificado todo, donde está el baño y todo bonito. Ahora pasémoslo a la iglesia. Una iglesia no edificada, qué fea. Una persona creyente no edificada, qué fea. ¿Por qué razón? Porque hermano, mire, ¿cómo digo esto? He encontrado yo terrenos donde dice un terreno, propiedad privada, prohibido tirar basura. Para eso, no han edificado, pues ya el dueño está diciendo, esa propiedad es mía. No le hacen caso, por supuesto, todos tiran basura. Si mira una casa edificada pero sin puertas, la gente la usa de basurero y de cualquier cosa. Pero una casa que está edificada, dicen, no, ahí no, porque ahí vive gente. Mira cómo está de cuidado el lugar. Entonces miremos para qué va a usar el diablo, que Jehová lo reprenda, una persona, una vida que no está siendo edificada. De ahí la necesidad que usted y yo le anhelemos abundar, procuremos abundar en los dones espirituales para la edificación de la iglesia. No para que digan, al hermano, ese hermano como habla en lenguas, ese hermano como profetiza, ese hermano como sabe enseñar. No para presumirle a nadie cuántos dones tienes, sino para ser un instrumento que Dios use para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿la iglesia cuál? Ahorita vamos a ver, según el contexto bíblico. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si abundamos todos en la edificación, en los dones de profecía para edificar la iglesia? ¿Cuántos podemos profetizar en la iglesia por culto? A ver, hermanos, ¿cuántos pueden profetizar? Ahora la pregunta. Y los demás, por eso, hermano, por eso yo no aprendo profecía, no le pido, porque solo 3 se deja ya nomás. Porque nosotros todo lo que miramos es el contexto actual de la iglesia. Las profecías se llegan a dar a los cultos, donde se congrega todo el pueblo. Pero en el principio no era así. En el principio habían iglesias que estaban en la casa de las personas, ¿verdad? En un discipulado.
si los dones sirven para edificar la iglesia, alguien puede, incluso dice la palabra, que si están ustedes congregados y ahí alguien de ustedes tiene una profecía y entra una persona incrédula que no ha creído en Jesucristo, y tú, dice, profetizas, el corazón de esa persona será tocado, se postrará, va a adorar al Señor y dirá: ciertamente Dios está en medio de ustedes. O sea, que va a creer en Jesucristo. ¿Por qué va a creer? Por alguien que lo edificó con una profecía. Entonces, ahora es bien interesante. Puede pasar en el templo, pero a veces uno se puede limitar. Por eso hoy vemos que puede haber un templo que 50, 100, 200, 500 o más personas, pero tal vez uno profetice. Y los demás, nosotros no, hermano, porque ya tiene, el que profetiza ya lo tienen así designado. Nadie más puede profetizar. Pero si todos tenemos llamado a edificar la iglesia, ahora, miremos esto. ¿En qué tenemos que apuntar para la edificación de la iglesia? ¿Tú quieres edificar la iglesia? Bueno, aunque no quieras, tienes el llamado a edificarla. Porque si no la edificas, a lo mejor la vas a destruir. Por ejemplo, cuando en lugar de edificar a una persona hablo mal de ella, en lugar de edificarlo, lo estoy destruyendo. Por eso dice la palabra que cuidemos nuestras palabras, perdón la redundancia, que no salga ninguna palabra mala de nuestra boca, sino aquella que sea buena para la edificación de otra persona. O sea, si no voy a decir algo bueno que lo edifique, mejor no voy a decir nada, porque no me voy a apuntar para destruir. O sea, con palabras edificamos o con palabras podemos estar destruyendo a alguien, ¿verdad? Eso es una de las cosas. Entonces, por ejemplo, tú tienes un llamado a edificar la iglesia. Ahora, es bien interesante. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y el Señor dijo: todo aquel que destruya su cuerpo, yo lo voy a destruir a él. Por eso es una de las cosas que alguien que no se apunta para edificar la iglesia se pone en la posición de un destructor muchas veces, hermano. Dios santo. ¿Sabe qué es lo que menos deberíamos tratar de hacer nosotros? De hablar mal de otra persona, de un hermano, por más nuevo que sea, por más reciente en la fe. ¿Sabe por qué? Porque ya es propiedad de Jesucristo. Aunque haya aceptado ayer, aunque todavía tenga algunas cosas, algún vicio, alguna situación, ese es un hipócrita vos. Ayer aceptó a Cristo, mira, pero hoy, mira, se la lleva de cristiano, pero anda haciendo esto y el otro allá. Yo creo que ese es un falso hermano. No. Si él creyó en Jesucristo, él está aceptando el precio que pagaron por su salvación. Vale la sangre de Cristo. Cuando yo hablo mal de ese hermano, estoy hablando mal de Cristo. Y por ende, en lugar de edificarlo, lo estoy destruyendo. Entonces es bien importante, hermano. Por eso nosotros, para que la iglesia sea edificada, tenemos que anhelar, procurar abundar en los dones espirituales. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada y nos constituyamos en edificadores de la iglesia. Por ejemplo, cuando tenemos el don tal vez de animar a alguien. Vos, mira, el don, la exhortación, porque también es un don de animar. Hermano, esperamos en la iglesia, ya tengo ganas, hombre, ya poco falta, hombre, no te quedes, ya llevas un tiempito, seguí adelante, esfuérzate, ¿sí? Entonces, ahora, miremos algunos, vamos a ver aquí, mire qué tremendo esto. Vamos a entrar a esta parte. ¿Qué hora tenemos? Tenemos unos minutos todavía. Aquí, otra versión que encontré, mire, esta es la Nácar Colunga y dice: para la habilitación de los santos. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, yo anhelo este tema, lo voy a continuar creo que el viernes, porque necesito yo que esta palabra quede bien cimentada. Pero o sea que ¿a quién hay que habilitar? A uno que está deshabilitado. Entonces puede haber gente en la iglesia que no está deshabilitada o activada. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús,
Si hay algo que el Señor quiere habilitar en tu vida, yo lo vengo habilitando esta noche en el nombre de Jesús. Padre, en esta función primaria ministerial, Señor, vengo a habilitar los dones del Espíritu Santo. Vengo a habilitar las capacidades de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cada uno de los santos y llamados, Señor, a edificar la iglesia, llamados a ser equipados, yo los vengo a habilitar a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Hablo al espíritu, hablo al alma, Señor, de cada uno, para que sean habilitados, activados en los dones en el nombre poderoso de Jesús, para la habilitación de los santos en orden a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra obra del ministerio es obra, acción, hacer o labor. O sea, digamos, miren pues, les voy a poner es un peligro que una persona en su tiempo de caminar en Dios se quede como oyente. Hay un tiempo de equipamiento, oigo la palabra, pero luego tengo que activar en algo, desarrollar. Es un peligro. Le voy a decir la verdad, se vuelve uno religioso. Después la religión no lo sacia. Religioso, cristiano, evangélico u otra religión, igual, religión es religión. Entonces los santos son equipados. ¿Para qué? Para la obra, para la acción, para el hacer, para la labor ministerial. Eso es así, es una verdad. Entonces pues al final el Señor constituyó los 5 ministerios para que la gente no se quede inactiva. ¿Ya? Está, por ejemplo, los 18 dones. Algunos de estos dones podemos tenerlo, ¿verdad? Don de palabra de sabiduría. Hermoso, ¿verdad? Mire, esos dones sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Don de palabra de ciencia. Don de fe. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A quién puede edificar alguien que tiene el don de fe? A uno que está medio dudoso. Ay, ¿será que es? Sí lo hago, dice. Sí voy. Hermano, haga el hombre, el nombre de Jesús. Y si fracaso, no es el primero que va a fracasar. Atrévase, hombre. Créale al Señor. El que cree a Dios con fe. Sin fe es imposible agradarlo. Entonces yo creo que el don de fe, con ese don de fe podemos ayudar a edificar a otro que está dudando. Dones de sanidades. Hermano, qué hermoso. ¿Cómo se edifica a alguien con los dones de sanidad? ¿Está enfermo? Hay que atreverse a que primero el don de fe. ¿Para qué? Para creer que Dios me puede usar con el don de sanidades. Y atrévase a orar por alguien, ¿verdad? Aunque sea por usted mismo. Y además se pone la mano: Padre, en el nombre de Jesús. Fíjese que ¿sabe cómo me ejerciteo en los dones de sanidades? ¿Cómo? Mire, es más fácil con los hijos de uno. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. A mí me ha pasado. Cree, mi hijo, que está sano en el nombre de Jesús. ¿Está sano? Sí, papá. Dije, ya Dios me gusta. Tal vez no era, pero como estaban creyendo, ahí se práctica. ¿Se sana? ¿Sí o no? ¿Sanaron ustedes? No. ¿Sanaron? O sí, o me cuenteaban cuando me decían que estaban sanos. Que muchas veces uno todavía no estaba sano, pero ya decía uno, bueno, sí, ya estoy sano, y se le pasaba a uno. Eso lo vimos varias veces. Hay que seguirlo practicando. Entonces, a veces tal vez no, yo no tengo hijos, hermano. Pida prestados, hay que le presten un par de patojitos. No, un hermano de la iglesia. Ay, mire, hermano, que allá, mire, pusieron una nueva farmacia de esas que hay muchas ahora. Ahí corra, porque cierran a las 11. Eso sí lo edifica, pero no debería ser. Los dones no son para mandarlo para la farmacia, es para orar por los enfermos, ¿verdad? Mire, hermano, que inventaron un nuevo Panadol. Mire que ese de uno le quita el dolor y lo deja dormido a uno. Y usted recetando, parece doctor recetando, en lugar de ejercer los dones de sanidades, don de hacer milagros. Mire, qué hermoso. Recíbalo en el nombre de Jesús. Solo cuide que no lo hagan santo de los milagros, porque candela le van a poner. Pero que la gente es idólatra, hermano. De veras, tenga cuidado. Solo con eso. Don de profecía.
discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, solo para ver los dones que son don de servicio, don de enseñanza. A la vez, qué hermoso el don de enseñanza. ¿Para qué sirve? Para que dé la enseñanza en la iglesia o en una casa o a alguien, para enseñarle la palabra de Dios a tus hijos, a tus hermanos. Mire, a un nuevo creyente en la iglesia. Si hay muchos creyentes en la iglesia que están como Lázaro, el que resucitó Jesús, resucitados pero atados, resucitados con los ojos, con el sudario aquí, que no ven, no oyen, no pueden hablar, atadas las manos y atados los pies. ¿Quiénes lo tenemos que desatar? Los discípulos. Jesús lo resucitó y le dijo a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Así que uno en la iglesia o está desatando a otro o todavía lo tienen que desatar. ¿Qué es lo que desata? La enseñanza, la palabra hacia otros. Por eso hay mucha gente atada en las iglesias. Aquí tal vez hay atados. Bueno, hay. Porque o estás desatando a otro que está recién llegado, ministrándole, o te tienen que estar desatando a ti. O el enemigo te puede tener atado para que no desates a nadie. Don de exhortar, don de dar a la... Mire, hermano, ese don es hermosísimo, hermano. ¿Por qué? Si usted sale a comer con otra persona y no tiene el don de dar, ¿qué cree que va a pasar? No va a tener plata para invitar a otro. Siempre va a estar pidiendo: Padre, tócale el corazón para que me invite a mí, Señor. Regularmente el que tiene el don de dar, Dios le da. Hay gente que no entiende eso. En las ofrendas deberíamos estar pidiendo a Dios: Padre, dame el don de dar. No el don de quitar, el don de dar. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios te da el don de dar, no hay gente que llegue a tener el don de dar que no tenga para dar. El que dice: ay, yo como quisiera dar, solo porque no tengo, tú sabes, Señor, es un mentiroso. ¿Cómo va a decir una persona: ay, cómo quisiera darle, cómo quisiera invitarlo a comer, lástima que no tengo? Esas son falsedades. Una persona que recibe el don de dar, Dios lo prospera, Dios le da en abundancia, porque Dios siempre le va a dar. O sea que el don de dar tiene implícito recibir. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora la pregunta, entonces ¿vale la pena ejercitarse en el dar? Sembrar, sí, amén. En la iglesia, en el templo, cuando vemos a una viuda, a un huérfano, a una persona incapacitada, ¿sí? Poder bendecir, eso es una labor. A mí me ha pasado, por ejemplo, voy a un lugar y hermano, no, me dice: hoy sí me toca, a mí me dijo un día un hermano, hoy me toca bendecirlo. Amén. Está bueno, pues te voy a dar el privilegio también para que des. Porque en lo personal, cuando Dios le da el don de dar, uno se apunta para eso. Porque ahora, el que no tiene el don de dar, ay no, si doy me quedo con menos, dice. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el pensamiento humano? Así que ese don necesita la iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo edificar a otro con el don de dar? Falso, sencillo, ¿va? Sencillo, ¿va? ¿Cómo? Dándole una enseñanza, dándole una experiencia que Dios me pasó a mí, que le puede ser de bendición. ¿Y por qué no darle también, no solo lo espiritual, sino darle algo material para bendecirlo en un momento determinado? Entonces, eso es una bendición. Entonces, los dones sirven para don de dirigir. Nos dan una empresa, nos dan un lugar, hay que aprender a dirigir a otros. Eso es bien importante, hermano. Digamos, en el diaconado y el desarrollo de servicio, el don de dirigir es indispensable. El que no tiene el don de dirigir, lo termina dirigiendo. Sí, eso es tremendo. Don de hacer misericordia, don de ayuda, don de administrar. Esos dones se necesitan en la casa. Para que alcance la provisión, se necesita tener el don de administrar. En la iglesia se necesita administrar los recursos que Dios nos da, financieros y humanos. Por ejemplo, para el calendario de los hermanos que sirven, hay que administrar los dones, es don de administrar, ¿verdad?
digamos, y son cosas que uno va aprendiendo a ubicar a los hermanos de acuerdo a la necesidad dentro de la iglesia. Don de continencia, tremendo, hermano. Eso tendría que explicarlo. Cada don de estos es una enseñanza. Yo solo se los puse ahí. Va, deme unos, ¿qué? 5 minutos. De todas maneras está lloviendo, va. Y va a seguir lloviendo. Bueno, ahorita que llueva, porque ya cuando uno se va a dormir es mejor que llueva. Yo sí le pido al Señor que nos regale lluvia después de las 10 de la noche, Señor. Siempre y cuando no haya goteras, vamos, porque si hay goteras en la casa, que no, Padre, detén la lluvia, Padre. Pero si ahí todo está tranquilo, qué rico dormir cuando está lloviendo, hermano. ¿Ah? Sí, primero Dios, entonces ya que ya llovió un buen rato, que Dios nos dé la lluvia para la noche. Ahí va. En nombre de Jesús. Bueno, miremos de estos dos textos. 1 Corintios 15, 16, 15 al 16. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Note un dato interesante. A los corintios fueron dice la casa de Estéfanas, o sea, la familia de esa hermana llamada Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. O sea, como cuando uno llega a un lugar y la primera familia en aceptar a Cristo. Que por cierto, hay una familia, el hermano Jenner López y su esposa aceptaron a Cristo el lunes. Aleluya, gloria a Dios. Pero llega uno a un lugar y son los primeros convertidos. Cuando yo vine aquí a la zona 18, recuerdo quiénes fueron los primeros convertidos. La primera familia que aceptó. Miren lo que dice Pablo. Y que se han dedicado al servicio de los santos. Mire estos primeros convertidos, ¿a qué se dedicaban? A servir en la iglesia. Qué hermoso es eso. Que no pierdas esa característica, hermano, hermana. Si tú, después de haberte convertido, empezaste a servirle al Señor, síguele pidiendo visión, revelación a Dios para seguirle sirviendo y que en ningún momento te vayas a estancar. Pídele al Señor crecer en tu servicio. ¿Sí? Si otros hay acomodados, si otros están desanimados, no te contamines con eso. Procura crecer en tu forma de servir. Dile: Señor, ¿qué más puedo hacer? Llévame, Señor, en ese crecimiento. Y dice que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Mire, cuando una persona sirve, cuando una persona se dedica al servicio, Dios le da autoridad. Y Pablo certifica eso y dice: estén en sujeción a los que son como estos hermanos primeros que se convirtieron de Acaya. Sujétense a ellos y a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. O sea, los que en una iglesia ayudan, sepan ustedes que si son de los que me ayudan en la obra del Señor acá, hermanos, en el nombre de Jesús, el Señor los va poniendo en un nivel de autoridad. Sí, son los que ayudan. Ahora, eso es bien importante. El que no ayuda en la obra y no trabaja en la obra, eso es una de las cosas, pierden su autoridad. A ver, si hay un hermano que sea coordinador de un departamento de servidores y deja de ayudar, deja de servir, y un día viene a la iglesia: hermano, al favor, tráigame esas sillas para acá, mire que quiero poner los pies acá. Se le iba a mandar a su casa, le va a decir usted, ¿va? ¿Por qué? Porque perdió eso que lo caracterizaba. Perdió autoridad. ¿Por qué? Porque dice Pablo que los que son como ellos, dice, sujétense a ellos. Con esto vamos a concluir por hoy. Vamos a ver si Romanos 15:2. Esforcémonos en agradar al prójimo. ¿Quién es el prójimo?
no es el próximo. Alguien dijo el prójimo es el próximo. Negativo. El prójimo es el que tuvo misericordia de ti en un momento determinado, o el que va a hacer misericordia. Cuando estaba aquel que descendía de Jerusalén a Jericó y lo golpearon, entonces pasó un levita, pasó un sacerdote, y luego llegó la parábola del buen samaritano, y luego pasó un samaritano, y dice que él fue movido a misericordia, se bajó, lo ayudó, lo subió en la cabalgadura, lo ungió con aceite, vendó sus heridas. Jesús le preguntó a aquella persona que le preguntó a él: ¿y quién es el prójimo de él? El que tuvo misericordia del que estaba dañado. Entonces, usted en un momento determinado recibió un favor de alguien, esa persona es su prójimo. Alguien que te... Mire, ves, una vez, ¿sabe quién? A un hermano le preguntó: ¿sabe quién es tu prójimo? Le dijo: tu esposa es tu prójimo, le dijo. ¿Y por qué mi esposa? Porque tuvo misericordia de ti. Nadie se quería casar contigo, le dijo. Ella se casó contigo, tuvo misericordia de ti. Es tu prójimo. Sí, sí. O sea, como no entendía quién era su prójimo, le dijeron: el que te hizo misericordia. Nadie. Así le dijeron a ese hermano. Puede ser al revés también, ¿va? ¿Quién es mi prójimo, hermana? Su esposo. ¿Por qué, hermano? Nadie le decía nada hasta que hubo alguien que le dijo algo. Su prójimo, el que le hizo misericordia. ¿Ah? O sea, el que te ayudó en algo. Solo para explicar un poquito quién es el prójimo. Esforcémonos en agradar al prójimo, haciendo cuanto contribuye al bien y a la edificación de su fe. A veces nos echan la mano gente que ni creyente es. ¿Sabe qué hay que hacer? Ayudar, edificarlos en la fe de ellos. Mire usted qué buena gente es, la verdad que sí. Mire, es que a veces uno encuentra personas que Dios pone en el camino, hermano, que no son ni familia, ni son creyentes, entonces, pero hicieron algo, me tendieron la mano en un momento. Por ejemplo, te quedas en un lugar necesitado, mire, le ayudo a mover su carro. ¿Y usted es cristiano para que me ayude? Ni usted va a estar preguntando si es cristiano o no es cristiano. Usted, el que le eche la mano, muchas gracias, que Dios lo bendiga, hermano, le va a decir usted, aunque no sea hermano de nadie, con lo suyo. Pero lo que quiero centrar en esto es de que va a encontrar personas. Entonces dice: esforcémonos en agradar al prójimo. Quería decir, ¿qué significa eso? Como corresponderle a una persona, así, como que siendo también, ¿cómo sería eso? Como querer, no pagarle el favor, pero sí tratar de decirle que Dios lo bendiga. Muchas gracias, estoy para servirle. Esforcémonos en agradar al prójimo, haciendo cuanto contribuye al bien y a la edificación de su fe. Mire que dice esta versión, esta es la Biblia Martín Nieto. Cada uno de nosotros debe procurar agradar a su prójimo para su bien y su robustecimiento en la fe. Un micrófono aquí, hermano. Alguien con micrófonos aquí, por favor. Hermano Elman, esto podría ir unido con Gálatas 6:6, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sí, también. Eso también, sí, eso es cierto. Mire, uno no debe predicar. Si vamos a un discipulado, vamos a algún lugar, pero igual también va a haber gente que lo va a querer bendecir a uno. Yo me recuerdo que fui a cierto lugar bastante lejos. Me iba en camioneta, no tenía vehículo. A veces me iba con bastante limitación económica, pero iba a hacer la obra todos los lunes, viajaba al interior. Y alguien en un momento determinado me dijo: mire, yo a ratos que he querido bendecirlo con una ofrenda, porque usted siempre nos viene a dar la palabra. Y pues obviamente fue el momento bien adecuado que Dios usó para que esa persona me bendijera. Pero sí puede estar relacionado, definitivamente. Es honrar la palabra también.
Sí, eso es algo bien importante, hermano. Aprender a honrar la palabra del Señor. Al que porte la palabra de Dios hay que bendecirlo. Por lo menos en el caso particular, cuando una persona viene acá, yo me esmero. No lo anuncio en la iglesia en el sentido de que, hermanos, vamos a dar una ofrenda al hermano. Yo en lo personal, a mí me gusta honrar la palabra, ¿verdad? O sea, que esa persona se vaya, digo yo, bueno, yo tal vez no he recibido yo exactamente lo mismo, pero en mi caso particular, digo yo, por la palabra, yo voy a honrar eso. Eso es puntual, hermano, gracias. (14:14), 1 Corintios 14:4, pero 14:4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Mire la importancia, hermano. Si uno no edifica a otra persona todavía, por lo menos se debería edificar a sí mismo. Por eso necesitamos pedirle al Señor: Señor, dame ese don de lenguas que me permita, para empezar, a edificarme a mí mismo. Mire, se lo digo por experiencia. Yo mismo, a veces uno viene mero así de bajón, va así, ay, que no sé. Pero el que tiene el don de lenguas y empieza a orar en lenguas. ¿Alguien ha tenido la experiencia de que no arranque el carro o la moto en alguna vez? Y está como que estuviera así. Y dice, ¿qué hacemos? Empujémoslo para que arranque. Ya con un empujón. Entonces a veces así está uno en lo espiritual. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. De ahí que nosotros deberíamos anhelar, en primer lugar, si somos edificadores, el don de lenguas que nos permita edificarnos. ¿Quiénes necesitan aquí hablar en lenguas? Levanten sus manos. ¿Quiénes lo necesitan? Mejor dicho, ¿quiénes necesitan ser edificados? Mire, pues, a veces uno viene a la iglesia, voy a ver si la alabanza me edifica, voy a ir a ver si la palabra me edifica. Y no le edificó nada, pero ni a sí mismo se edifica. O sea, que si no se edifica, muy probablemente se destruya. Entonces es bien importante que usted anhele los dones espirituales que edifican la iglesia, empezando por usted. Porque si usted no se edifica a sí mismo, no me diga que va a edificar a otros. Entonces, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. A veces, en lugar de edificar la iglesia, la criticamos, ¿sí? O menospreciamos la iglesia. Eso se da. Pero es muy probable que una persona que no tiene dones para edificar termine, o sea, hablando de su iglesia, de sus hermanos. Entonces, porque no somos edificadores. Entonces, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, ¿para qué cuál es la obra del ministerio? Es para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros, mire pues, hermano, ¿qué produce la edificación? Un crecimiento. ¿Qué produce la edificación? Una fortaleza espiritual. ¿Por qué gente, hermano, es que se debilitó, hermano, y todo eso? No hablen lenguas. O sea, lo más probable entonces que ni él se edifica. Entonces se mantienen teleherido, dijo así, en la fe, pues. Todo así desnutrido espiritualmente. O sea, eso es bien importante, hermano. O sea, de ahí, hermanas amadas y hermanos, la necesidad de la activación y la administración del Espíritu Santo para que podamos recibir los dones del Espíritu y edificarnos. Amén. Porque el que no se edifica, entonces, hermano, yo creo que el que no se edifica se destruye. Anhelemos los mejores dones, anhelemos hablar en lenguas y esforcémonos por
por alcanzar, desarrollar esos dones. Y luego que podamos profetizar también. Porque si yo hablo en lenguas y profetizo, yo voy a edificar la iglesia. Luego vamos a ver que la iglesia, pero no nos vamos a circunscribir a la iglesia congregada, a las cuatro paredes, sino a la gente. La gente reunida en un lugar como acá, destinado exclusivamente para orar, para enseñar, para adorar a Dios, para tener alabanza, y o una casa en un discipulado donde también somos enviados a dar una enseñanza, a llevar una prédica, una enseñanza y dones del Espíritu para poder edificar ahí, ¿verdad?, a los oyentes. Amén. ¿Alguna aportación? ¿Alguna duda, hermanos? No interactué mucho con ustedes. Espero haber dado con claridad esta enseñanza. Igual, hermanos, están ahí conectados. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Bueno, no al final de la enseñanza, sino al tiempo. Con la ayuda del Señor la vamos a continuar desarrollando para la edificación de la iglesia, para el equipamiento de los santos. En el nombre de Jesús, quisiera pedirle entonces que se pusiera sobre sus pies, que pudiéramos orar diciéndole al Señor que Él sea el que nos llene de su Santo Espíritu y nos permita poder desarrollarnos, crecer en los dones espirituales, en el nombre poderoso de Jesús. Que en usted se cumpla esa palabra, que pueda hablar en lenguas, en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera yo pedirles un momento que levante sus manos y que le pidamos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, danos la capacidad de hablar en lengua, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que puedan ser activados estos dones, Señor, en todos los creyentes, Padre Santo. Que ninguno se quede sin ser edificado, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos la edificación de los niños, Padre. Necesitamos la edificación de los adolescentes, de los jóvenes. Dales esa oportunidad, dales ese derramamiento del Espíritu Santo, Señor, para que, Padre Celestial, ellos puedan llegar a hablar en lenguas y edificarse a sí mismos, Señor. Cuánto joven, cuánta señorita, Señor, no ha recibido ese don. Cuántos no se están edificando, Señor. Permite, Padre, que esos dones de lenguas vengan a ellos en el nombre poderoso de Jesús. A aquellos, Señor, que necesitan ser edificados, por favor, te lo suplico con todo mi corazón, que ellos puedan, Señor, recibir esa activación de esos dones ahora en esta iglesia, Padre, que me has puesto a pastorear. Por cada uno, Señor, de los que están presentes, y aún aquellos, Padre Santo, que están ausentes, pero también están ausentes de la transmisión, Señor, pero que vienen a este lugar, aunque sea de vez en cuando, Padre. Por favor, te ruego por cada uno de ellos, por nombre propio, que, Señor, los actives en los dones del Espíritu y que no se queden sin recibir edificación. Por favor, que se cumpla esta palabra en ellos, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Que aquellos, Señor, que el enemigo los ha estado debilitando espiritualmente, que reciban esta activación ahora, para que se edifiquen a sí mismos en el nombre poderoso de Jesús, y que puedan hablar sus lenguas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que lo crean, Padre, que lo intenten, Señor, que reciban, Padre Santo, esa activación en el nombre de Jesús, Señor. Padre, el que profetiza edifica la iglesia. Levanta, Señor, esos varones, esas mujeres
con palabra de profecía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, actívalos, habilítalos, Señor, para que tengan la capacidad, para que sean habilitados, Señor, en la edificación de la iglesia. Los que quieran edificar la iglesia, levanten su voz y díganle: Señor, dame el don de profecía para edificar. Eso es. Eso, pídaselo al Señor. La iglesia en este tiempo final necesita mucha edificación, pero para edificar se necesitan edificadores. Si hay aquí hombres y mujeres esta noche que quieren ser instrumentos útiles en la edificación de la iglesia en este tiempo final, dile: Padre, por favor, dame el don de profecía para poder edificar la iglesia. Úsame, Señor, para edificar tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Activa, Señor. Yo vengo desatando hoy esos dones del Espíritu que le permitan a cada uno, Señor, ser habilitados en la obra del ministerio para edificación de la iglesia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea esta palabra, sea esta enseñanza que fructifique, Señor, en la vida de cada uno, que ninguno se quede, Señor, sin recibir, Señor, esa activación, Señor, ese fluir, Padre, y que la palabra, Señor, sellada por el Espíritu, sea, Señor, la que dé fruto en cada uno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que pueda cada uno regresar a su hogar, a su casa, Señor, con bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdalos en tu mano poderosa, Señor. También te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, de los que han estado conectados en la transmisión, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Igualmente bendigo, Señor, a los hermanos de Azipacate que fielmente, Señor, se conectan, Padre, para recibir edificación. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra haya bendecido sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Nos vemos el día viernes. En el nombre